Muchas gracias. Hoy va a ser un poquito larga nuestra conferencia porque vamos a tocar dos temas, el tema del agua. Hoy es el Día Mundial del Agua y pues les voy a presentar la estrategia o los 10 puntos que hemos establecido en las mesas de trabajo para el tema del agua. Muchas gracias a todos, espero no estén cansados. Yo no estoy cansada, todavía traigo pila. 1, me comprometo a garantizar el acceso al agua a las y los mexicanos y lo reconoceremos como un tema de seguridad nacional. 2, la inversión en agua debe ser la máxima prioridad en proyectos de infraestructura y gasto público. Llevaremos a cabo proyectos de ampliación y modernización en la infraestructura de abasto de agua potable, construcción de redes secundarias, reparación de fugas, reemplazo de tuberías, para disminuir el desperdicio al mínimo y que llegue el agua a todos los días. Muchas gracias, Santiago, no te había visto. Gracias. 3, acelerar la tecnificación del campo para producir cada vez más alimentos con menos agua, ya que este sector utiliza el 75% del agua en México. Se los he dicho en varias ocasiones, por cada 2 puntos que reduzcamos de consumo de agua en el campo, si bajamos a 73%, son 2 millones de litros cúbicos de agua. A ver si me pasa la cifra, Carmen. Los organismos operadores de agua contarán con personal técnico, servicio civil de carreras y consejos de administración ciudadanizados. 1,000 millones de metros cúbicos, perdón, es la cifra correcta. 4, llevaremos el tratamiento y reuso de aguas residuales al 100%, utilizando agua tratada en el campo y en la industria o potabilizando el agua tratada para reusarla en las ciudades. La gobernadora de Aguascalientes tiene un proyecto de este calado. Esa es la solución de fondo para el tema del agua. Aguascalientes va a tratar el 100% del agua residual de la ciudad, la va a mandar a una presa cercana a Aguascalientes. En esa presa se almacena agua tratada, agua de lluvia, por supuesto, y esa agua se potabiliza y se regresa a la ciudad. Eso es entender el ciclo del agua. Ningún metro cúbico de agua debería ir al mar. Deberíamos de tener la capacidad de retener el agua de lluvia, de tratar el agua, eso se llama cerrar cuencas. Y en ese sentido, pues la gobernadora de Aguascalientes va a tener todo mi apoyo para un proyecto de esta magnitud, que le va a dar una solución de fondo a Aguascalientes, porque seguir pensando traer agua del Pánuco, seguir pensando traer agua desalinizada de lejos a ciudades es un error. Realmente el tema es tratar el agua de manera local. Ese es uno de los proyectos que estamos estudiando aquí en la Ciudad de México, tratar el agua residual en la ciudad. De verdad que quitarle excremento al agua y quitarle jabón es algo técnicamente muy sencillo cuando tienes agua de calidad. El problema es cuando tienes pozos contaminados con metales pesados. Esa agua sí requiere muchísimo tratamiento adicional, pero un agua residencial es muy fácil tratarla, y nuestra idea pues es que se vaya al lago de Texcoco y que ahí podamos potabilizarla hacia la ciudad. Estamos estudiando ese proyecto, tampoco es una decisión final tomada, pero existe ese planteamiento por parte de los técnicos como una solución al tema del agua de la ciudad. Capturaremos el agua de lluvia en el campo y en las ciudades, para lo cual construiremos y modernizaremos la infraestructura necesaria. Y aquí es muy importante que esto que estoy diciendo, pues ya lo hice. Si ponemos el video de cuando fui alcaldesa de Miguel Hidalgo, esto se lo aprendí al alcalde de Portland. Es un espacio público de casi 400 metros de extensión, de los cuales unos 120 están dedicados a la captación de agua, 200 están dedicados a espacio público, es esta explanada que tenemos aquí a un lado, y el resto sus circulaciones, donde también se incluyeron puros. Aquí abajo, en la parte, digamos, de los jardines, hay una excavación de 3 metros de profundidad, donde se colocaron distintas capas de material. ¿Se fue el audio? Bueno, lo que están viendo es cómo se construye un jardín infiltrante. Esto se hizo al lado del río San Joaquín. Toda esa zona era una zona de arena
y la infiltración del agua era prácticamente inmediata. La ciudad de Portland tenía penalizaciones tremendas a nivel federal por mandar aguas residuales a los ríos, y aprendimos de ellos un poco la técnica, aunque la mejoramos aquí en la Ciudad de México, debido a que en Portland la lluvia es muy ligera y aquí son tormentas tremendas. Lo hicimos en varias colonias de la Miguel Hidalgo. Había una inundación en el metro Juanacatlán, por ejemplo, y empezamos a retener el agua desde Constituyentes. Metimos infiltración, metimos unos tubos perforados donde funcionaban como cisternas, y durante la noche esa agua se iba infiltrando. Eso es lo que tenemos que hacer en la Ciudad de México y en muchas ciudades del país, volver a que los mantos acuíferos se vuelvan a llenar. Una zona importante en la ciudad donde podríamos hacer esto es en el bosque de Chapultepec, por ejemplo. Volverlo una zona de infiltración, porque no cualquier tipo de suelo lo puede hacer, pero sí, en ese sentido, pues hace muchos años traigo estudiando el tema del agua. El punto 6, adoptaremos tecnología moderna para detectar tomas clandestinas de aguas superficiales y la operación de pozos ilegales, adquiriendo y cooperando equipo de cómputo, telemetría y mediciones satelitales en los pozos de agua del país. Aquí el tema es que el país tiene un huachicoleo o aguacochileo, podría ser, de agua. Nomás imagínense todas las pipas en la Ciudad de México que están haciendo un mega negocio vendiendo pipas de agua hasta 4,000, 5,000 pesos que toman de los pozos. Y la verdad de las cosas es que el tema de los piperos y las mafias, pues en algunos casos ya están en manos de la delincuencia organizada. Por lo tanto, pues tenemos que pegarle duro al huachicoleo del agua. Reactivaremos 7, la inversión pública y privada para modernizar los sistemas de agua, acueductos, plantas de tratamiento, potabilizadoras y pues obviamente la tecnificación de ellas. Llama mucho la atención el caso de San Luis Potosí, donde había una planta operando al 100%, la operaba una empresa internacional. Esa agua se iba a la termoeléctrica de CFE, generaban electricidad, y pues el gobernador dejó de pagar, obviamente pues para seguramente usar el dinero en otro tipo de cosas. Creo que está haciendo por ahí una arena impresionante, y la empresa se salió de la operación y San Luis Potosí tiene días inundándose en aguas negras. Algo que funcionaba muy bien, pues este gobierno o estos gobiernos de Morena que no le entienden, pues está dejando de funcionar. Entonces, tenemos que rehabilitar cerca de 1,200 plantas de tratamiento en el país que están abandonadas, muchas de ellas, por falta de tener dinero para la electricidad, por falta de mantenimiento, pero obviamente el tema del tratamiento es clave en todo México. El caso de Acapulco, el agua cruda, que sí le llamamos el agua negra, se está yendo a las playas. Desde el huracán, esas plantas de tratamiento no están funcionando y está generando un grave un grave riesgo de contaminación en las playas de Acapulco. El punto 8 es fundamental. Fortaleceremos el ordenamiento ecológico del territorio preservando bosques de lluvia, selvas y áreas de recarga de acuíferos. Sin bosque no hay agua. La tala que se está haciendo en la zona de Tres Marías es tremenda por parte de los delincuentes. Esos bosques de lluvia son claves. Como senadora me tocó parar varios proyectos inmobiliarios que se pretendían hacer en el Estado de México, donde prácticamente talaban miles de árboles. Digo, estos 7 millones de la selva pues todavía nos siguen doliendo, pero aquí tenemos que tener muy claro que si no fortalecemos el cuidado de los bosques aledaños a las ciudades, pues la recarga de los acuíferos va a ser cada vez más complicada. 9, desarrollaremos nuevos proyectos de desalinización de agua de mar. Hay ciudades que no hay de otra. Tenemos que desalinizar para poder suministrar agua. Por ejemplo, Cancún es una de las ciudades que depende del agua desalinizada, y ahí pues sí no hay que apoyar. Afortunadamente, hoy las plantas desalinizadoras se han vuelto súper eficientes, cada vez utilizan mucho menos energía. Por ejemplo, en la península de Yucatán pues hay energía renovable, esa se podría utilizar para las desalinizadoras en Cancún. 10, restauraremos y descontaminaremos las principales cuencas y subcuencas del país.
para lo cual le asignaremos recursos. Están abandonados los consejos de cuenca a nivel nacional. La reutilización de aguas residuales en zonas urbanas, el abandono de este gobierno a la inversión en agua ha privatizado los servicios de abastecimiento a través de pipas en las ciudades. Ante el abandono del gobierno, en algunas regiones del Valle de México, el aguachicol ha sido tomado por el crimen organizado. Seguridad. El crimen organizado sigue imparable. No solo controla el huachicol de agua y de gasolina. Ayer estuve en Hidalgo, esa zona pues es una zona donde el huachicol es tremendo, hay por Tulancingo, en Cuautepec, por cierto. Hay un promedio de 80 mexicanos asesinados al día. Por si fuera poco, ayer encontraron a 12 personas muertas en pesquería, en Nuevo León, sumando el asesinato del titular del órgano de transparencia de Morelos. Ese es el segundo piso de Claudia Sheinbaum, la continuidad de la brutalidad, el abandono a los ciudadanos, dejándolos a su suerte, y no solo eso, sino de continuar abrazando a los delincuentes y decidir abandonar a las policías. El mayor ejemplo es el caso de Campeche, donde la policía lleva 6 días manifestándose por falta de equipos para hacer su trabajo. Las agresiones que han vivido, la insensibilidad de la gobernadora Laida Sansores. Que no se nos olvide que Campeche, hasta hace algunos años, era uno de los estados más seguros del país. En ese sentido, pues he mandado una solidaridad hacia las mujeres policías que fueron vejadas por parte de los delincuentes, y habla de la poca capacidad de la Secretaria de Seguridad Pública al enviar a las mujeres a una prisión sabiendo pues que no llevaban ni el equipo ni las condiciones para hacer frente a un motín. Las mexicanas y los mexicanos, no se nos va a olvidar la renuncia, la claudicación de este gobierno para enfrentar a la delincuencia y su reiterada defensa al crimen organizado. Basta ver algunas de las declaraciones del presidente para confirmarlo. ¿Sí tenemos video? Criticaron también mucho cuando se dio la orden de Hay problemas en la producción hoy, les hace daño el descanso. Bueno, básicamente pues es donde el presidente insiste en consentir a los delincuentes. Y aquí quiero oírme, ¿sí están o no? ¿No? ¿Está mal el internet? Ah, ok. ¿No? Bueno. Y aquí quiero contestarle a Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum celebra sus resultados en seguridad, lo cual ahorita les voy a demostrar que en todos los países hubo una disminución en los delitos durante la pandemia. Y efectivamente en la Ciudad de México hubo, ahorita les voy a decir. Lo que no dice que más o menos la reducción de los delitos del 2019 al 23 es en un 21%, que es el promedio de todo el mundo de la reducción de delitos durante la pandemia. Lo que Claudia Sheinbaum no dice es que cerca del 40% de los hogares en la Ciudad de México fueron víctimas del delito, que el 80% de los habitantes se sienten inseguros. No veo ningún motivo para celebrar. Son resultados mediocres. Ahí está la ENVIPE. Ella no presenta esta encuesta porque no le conviene. Ella saca los datos de otras encuestas, la ENSU, que no es la encuesta que debe de utilizar porque la ENVIPE se aplica a más de 100,000 casos y se aplica a las ciudades, a los estados.
la Ciudad de México tiene un 80.1% de percepción de inseguridad. Ese es el dato real. Puede seguir ocultando la información, puede seguir diciendo que no se identifican las causas de la muerte de las personas, pueden seguir subiendo la cifra negra de los delitos que no se denuncian, pero la realidad es esa. A nivel nacional, el 75% de los mexicanos se sienten inseguros. Obviamente, Yucatán trae el 37%, Baja California Sur el 34%, la Ciudad de México el 80.1%, solo 2 puntos menos o 3 puntos menos que Guanajuato. Esa es la mediocridad con la que Claudia se quiere conformar. Ella nos quiere presumir datos y ahorita les voy a decir qué pasó. Cuando ella llegó, en el 18 había 241,000 delitos en la ciudad. En el 19, 242,000. En el 20, producto de la pandemia, 198,000. En el 21, 223,000, ya empezó a subir. En el 22, 232,000. En el 23, 234,000. O sea, los delitos en la ciudad van a la alza del fuero común, los que le afectan a los ciudadanos. Estos son los datos del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública, no los saqué de ningún otro lado, son datos públicos. Pero ellos tratan de decir que redujeron en 51% delitos de alto impacto, pero los delitos de alto impacto son muchos. Entonces yo creo que yo me quedo con esta gráfica del ENVIPE, que el 8 de cada 10 personas que viven en la Ciudad de México se sienten inseguras. Esa es la realidad, señora Sheinbaum. Por más que usted quiera maquillar sus cifras, por más que usted quiera decirle a los mexicanos que tuvo un resultado exitoso en materia de seguridad, pues la realidad la alcanza, no es cierto. Entonces, pues yo sí quiero decir que cuando sea presidenta voy a asumir mi responsabilidad, no le voy a seguir echando la culpa al pasado y asumo que estos son datos reales. Un gobierno que no es capaz de reconocer las cifras no tiene manera de corregirlos. Y algo adicional que tuvo ella que no tuvo el gobierno anterior. Aquí se le apoyó con el Ejército, se le apoyó con la Guardia Nacional, hasta con la Marina de repente. Es una ciudad donde está concentrado todo el poder del Estado, donde está el presidente, donde vive el presidente, donde tenía los recursos públicos que hubiese querido tener, y la reducción de percepción de inseguridad es mediocre. Se lo digo desde aquí, deje de presumir cifras inexistentes. La realidad es que los delitos van al alza y si hablamos, habrá una disminución del 3.4% en los delitos de 2018 a 2023, que son los delitos que a los mexicanos o a los chilangos les preocupan, que te asalten en la combi, que te roben, que te extorsionen, en fin, a sus órdenes. Muy buenos días a todos. Empezamos con Víctor Barrera de Posta MX. Buenos días, Xóchitl. Para preguntarte, el día de ayer la presidenta del Senado dijo que la inseguridad no era generalizada en el país, que México era un país tranquilo, un país con paz, y que por ello aquellos que dicen que el próximo 2 de junio podría ser pues difícil, dice que no, que pueden salir los mexicanos a votar tranquilamente. Yo creo que les surge que voten, pero esa percepción que tiene la presidenta Ana Lilia Rivera, ¿la compartes? Esa sería una primera pregunta. La verdad de las cosas es que hay estados en donde ni siquiera hemos podido tener candidatos, varios partidos, porque los candidatos han decidido no participar. En otros casos han asesinado a los aspirantes. Esa es la realidad. Yo diría que efectivamente hay zonas más complicadas que otras. Hoy mismo Sonora está en una situación muy complicada en la parte norte. Michoacán siempre ha estado complicada, hoy la siento igual de complicada. Zacatecas,
En ese sentido, yo no comparto su postura. Tú estás viendo la ENVIPE, el 75% de la gente se siente insegura en el país promedio nacional, salvo Yucatán, salvo algunos estados como Coahuila, antes Campeche. Mi estado, Hidalgo, quizá la delincuencia está muy focalizada en el Huachicol, pero hay regiones como la de Tula donde los asesinatos ocurren cada vez más frecuente. Entonces, yo lo que siento más bien es una alza de la delincuencia, más que una tranquilidad. No comparto su punto de vista. La segunda pregunta. Ayer un senador, Gabriel García, señalaba que los partidos de oposición están tomando el tema del agua como banderín político, que no se dieron cuenta que el gobierno federal invirtió 100,000 millones de pesos para hacer drenaje profundo y con ello el próximo paso sería precisamente hasta la recolección. El segundo paso sería el limpiar el agua. Dice que no se han dado cuenta, que simplemente la oposición toma esto como un banderín político. Bueno, decirle que el drenaje profundo es producto de los gobiernos del PAN y del PRI a través del Fondo Metropolitano y que a este presidente solo le tocó inaugurarlo, la verdad. Y por otro lado, que no se han hecho las medidas de mitigación necesarias y ese fue el causante en meter en operación esa obra porque no habían los permisos ambientales necesarios, abren las compuertas del túnel emisor oriente, que es el último que se termina, e inundan Tula y matan a 14 personas en el hospital del IMSS en Tula por no haber avisado a Protección Civil que habían abierto las compuertas y lo hicieron para no inundar la ciudad y para no afectar a la señora Sheinbaum con inundaciones. Eso es negligencia criminal. Yo presenté una denuncia penal contra el titular de Conagua, contra el titular de SACMES en la Ciudad de México y contra el titular de Protección Civil a nivel federal, porque esa decisión le costó la vida a 14 personas que estaban enfermas de COVID y que murieron en el hospital de Tula. Entonces, nuestra estrategia es distinta. La planta de tratamiento de Tula funciona parcialmente. Hay que apoyar a Hidalgo en la tecnificación del campo para que con menos agua tengan más capacidad de producción. Y ahora se habla de un proyecto de traer agua del Valle del Mezquital. Efectivamente, el acuífero del Valle del Mezquital es quizá el mejor acuífero en el país y lo que yo he declarado es que antes de pensar solo traer agua a la ciudad, tenemos que hacerle justicia a los hidalguenses. Los hidalguenses tampoco tenemos agua. Los hidalguenses le hemos dado durante décadas agua a la ciudad de una manera pacífica, pero no se le ha hecho justicia a Hidalgo. En mi gobierno voy a garantizar que haya agua en el Valle del Mezquital, región de donde yo soy, que haya agua en Pachuca y que también haya agua para la ciudad. O sea, se puede compartir el agua, pero no solo podemos volver a hablar de un acuífero para la Ciudad de México y no pensar en la carestía que vive el estado de Hidalgo, y también que sean consultados las comunidades indígenas que viven en esa región del Valle del Mezquital. Gracias. Elías Camaji, El País. Buenos días, candidata. Anoche emergió un informe del Foro de Madrid y la Fundación Disenso, ambos ligados con el partido Vox de España, en el que dicen que Sheinbaum cuenta con un sólido respaldo popular, entre comillas, en detrimento de su candidatura. Preguntarle su opinión sobre este diagnóstico, si ha tenido un acercamiento con Vox y si acepta el apoyo y las estrategias de campaña que le ofrecen, si está interesada en estos consejos para fortalecer. Es más fácil que Morena cerca de Vox que yo. Yo con Vox ni a la esquina. Así, declara. De acuerdo. Hace un par de semanas usted decía sobre su relación con los partidos que lo que más le importaba era que hicieran su chamba, ¿no? Preguntarle si usted cree que los partidos de la coalición, el PAN, el PRI, el PRD, están haciendo su chamba, cómo está el tema de la lana que usted ha sacado esta semana y cómo está la relación con las dirigencias de esos partidos. La relación es extraordinaria. Las diferencias que hay en Morena pues, también son reales, ¿no? Ahora que estuve en San Luis Potosí se dan hasta con la cubeta, es más, no hay un mensaje, no hay un letrero de Morena en San Luis Potosí, todo es el verde. O sea, se ve que el verde se quedó con todas las candidaturas y los de Morena están enojados. Eso es normal dentro de los partidos políticos, a mí no me espanta. Por supuesto que en los partidos políticos, en todos, debe de haber diferencias, posturas. El evento de ayer de Hidalgo
a pesar de que se llevaron al exgobernador Omar Fayad, que por cierto es un ampón, porque yo no creo que todos los alcaldes que están involucrados en la corrupción lo hayan hecho solos. No más que Omar Fayad pactó con Morena, esos son los aliados de Morena, los ampones. Los ampones que otro Murat, que hasta hace unos años estaba indiciado por 5,000 millones en el Infonavit. ¿Dónde quedó esa acusación de los 5,000 millones de pesos que desvió del dinero del Infonavit? Pues quedó en el archivo porque se fue a Morena. Entonces, a mí realmente esto que pasa en los partidos, pues se ve que Morena le encanta llevarse priistas, porque le saben a la operación política, cosa que seguramente ellos no le entienden. Le encanta llevarse panistas, como Espino, los super presume Sheinbaum. Sheinbaum le encanta llevarse al exgobernador que estaba en la cárcel, Eugenio, de la cárcel a su campaña de Sheinbaum. O sea, de verdad, ahí está lo que tanto se quejaron de la corrupción, la tienen metida dentro de Morena. Entonces yo ahí primero quiero aclarar eso. Y segundo, decir que sí están trabajando los partidos, en Hidalgo se está reestructurando el PRI, sí hubo un boquete, la verdad, hicieron todo lo posible por desmantelar al PRI de Hidalgo, seguramente porque es mi estado, seguramente, pero yo ayer vi a la gente cerrando filas, a muchos que se habían ido regresando, dejando atrás las diferencias para que Hidalgo pueda tener la primera gobernadora hidalguense, y en ese sentido, bien. Dos, pues Morena sí tiene un montón de lana, entre la corrupción de los hijos de AMLO, que vaya que ha sido tremenda, entre que tiene 2,000 millones de prerrogativas, o sea, tiene el doble de prerrogativas que cualquiera de los partidos de oposición. El tope de campaña son 660 millones de pesos, 660, 670. Ok. En el convenio de coalición tengo más o menos 270 millones. La verdad es que estoy segura que los ciudadanos estarían felices de aportarle a mi campaña. O sea, si ese millón de ciudadanos que firmaron por mí le ponen 1,000 pesos a la campaña, pues tendría mucho dinero, pero no está fácil. Resulta que tienes que prácticamente entregar tus 3 estados de cuenta, tienes que llenar un formato, que es un proceso que te lleva como mes y medio para que te aporten 1,000 pesos, o 100 pesos, o 10,000 pesos. El tope de aportación de un ciudadano es hasta 2 millones de pesos. Morena no tiene ese problema, seguramente tienen dinero de sobra. Entonces, como se estaba complicando la captación de dinero por el lado de la ciudadanía, que yo lo quiero hacer transparente, público, en un portal donde la gente se sube y diga yo quiero aportar a la campaña de Xochitl, porque me lo han dicho, pues vi esa posibilidad, estamos en eso, no la hemos cerrado, pero el tema de la fiscalización, pues producto de AMLO, de que fue a su carrusel de depósitos, ¿no? De los 50,000 pesos, ¿se acuerdan de esos de Esquer y todos estos que anduvieron depositando? Pues se endurecieron las medidas para que un ciudadano común y corriente deposite dinero. Y entonces, en ese sentido, yo le pedí a los partidos políticos que subieran su aportación, porque pues realmente por cada 1,000 bardas de Sheinbaum hay una mía, y las que logro poner las borran. Les voy a subir un tuit al ratito de una que me mandó una señora en San Luis Potosí, donde estaba Xochitl presidenta, y ahora está Sheinbaum con el Partido Verde. O sea, así, durante la noche las borran, pues está más cañón, porque pues, lo que gasté en pintar la barda para que me dure 10 horas, pero pues eso es de tener gobernadores poco democráticos como el de San Luis Potosí. Entonces, estamos caminando, no tengo los millones de Sheinbaum, lo aclaro, ella tiene al presidente, tiene a los empresarios, tiene a la oligarquía de su lado. Ahí sí está la oligarquía, para que veas. Ahí sí, aquí está el pueblo, conmigo está el pueblo. Entonces, bueno, pues vamos a ver cómo camina. De entrada el PAN ya subió su aportación de 120 a 200 millones de pesos, ya funcionó. Todavía no hablo con Alito, voy a ver si lo puedo convencer de que suba su participación, para que tengamos una campaña, pues por lo menos cubierta a nivel nacional, en espectaculares, pues, por ejemplo, han ido a mis eventos, no hay ni playeras, la verdad, y tú ve con Sheinbaum, bueno, hasta lonche te regalan,
Y bueno, pues estamos trabajando, pero los partidos haciendo lo suyo, yo haciendo lo mío. Efectivamente soy la candidata de los ciudadanos, no era la candidata de los partidos, eso sí lo reconozco, eso sí lo sé. Por eso le pido a los ciudadanos pues, que ellos me pusieron aquí, avalada por los partidos, y ahora pues me ayuden a que ganemos. Los necesito en la calle. Yo no tengo para pagarles las miles de gentes que está pagando Morena. Morena está tocando casa por casa. Tiene células pagadas en efectivo. Ahí está la lana de los programas sociales, los 50,000 millones que detectó Ursúa. Ahí están, en esos servidores de la nación, tocando puertas. Gracias. Ivette Solórzano, Latinus. Hola, buen día, candidata. Preguntarle su opinión sobre alguna información que retomaron los medios de un tuit de un empresario en donde manejan que el esposo de Rocío Nale compró una propiedad por casi 4 millones de pesos de lujo. Preguntar su opinión y luego una segunda pregunta. La verdad no conozco el caso. Digo, en Veracruz 4 millones de pesos debe ser mucho. Yo creo que Rocío Nale tiene más dinero que ese. Yo creo que si le rascan tantito en las cuentas, habría que buscarlas fuera, porque no creo que las tenga aquí. Pero los desvíos de Dos Bocas son brutales. Tener una obra que vale 160,000 millones de pesos, que se te vaya más de 400,000 millones de pesos, la única explicación es corrupción e incapacidad. Entonces, yo en ese sentido, lo de la casa, no sé si sea lo relevante, pues que lo investiguen, pero para mí la lana está por otro lado, porque la denuncia que yo hice fue que el primer contrato, y también hay una denuncia penal, el primer contrato de Dos Bocas por cerca de 5,000 millones de pesos se le asignó a la empresa Huerta Madre. Esa empresa se creó una semana antes de que le adjudicaran la obra, por 5,000 millones de pesos. ¿Qué empresa en México puede ganar una obra? ¿Qué empresa en México de esa magnitud? ¿Qué empresa en México le dan su alta en Hacienda, su alta en el Seguro Social? ¿Y cómo te presentas a una licitación si eres recién criada a Pemex y ganas la licitación? Y resulta que esa empresa es de los amigos del compadre de Rocío Nale. Se asignaron los contratos entre ellos, así es que ahí lo que sobra es dinero en esa campaña porque hay un robadero. Los hijos del presidente metidos en Dos Bocas, Amílcar, los amigos, en fin, otros hijos, los López Beltrán también con contratos en Pemex, la prima del presidente Felipa metida en contratos en Pemex, o sea, hicieron el cochinito mientras Rocío Nale fue secretaria de Energía. Yo creo que lo de la casa es peccata minuta. Y como segunda pregunta, retomando el tema del agua, preguntar sobre el segundo río más contaminado de México, que es el río Atoyac, que está entre Tlaxcala y Puebla. Preguntar si hay alguna propuesta en este sentido, porque más de 3 millones de personas ahí se enferman de leucemia, de cáncer, de insuficiencia renal por la contaminación de más de 22,000 industrias. ¿Hay alguna propuesta en específico en este tema? La propuesta específica 1 es aplicarle las normas a las empresas. Si el gobierno no hace su trabajo es por inepto y por incapaz, porque hay normas de descarga a los ríos, no debería descargar agua contaminada. También hay drenajes municipales descargando a los ríos. Entonces, el trabajo que tenemos que hacer es un trabajo muy complejo. Tenemos que poner miles de plantas de tratamiento a las orillas del río para que las descargas no sean de agua contaminada. Entonces, es un trabajo municipio por municipio, empresa por empresa, pero el problema es que este gobierno dejó de hacer. Les voy a dar un dato contestándoles. El gobierno gastaba más o menos 70,000 millones de pesos en infraestructura hídrica cuando llegaron. Esta bajó alrededor de 35,000 millones. El año pasado volvió a subir por el tema del cuchillo. Pero si no hubiera sido por esa presa, no hubiera subido, subió específicamente para algunas obras concretas de infraestructura, pero en general a los municipios no se les ha dado recursos para nuevas presas, para plantas de tratamiento, en fin, está muy abandonado ese tema. Entonces, los especialistas estiman que el presupuesto mínimo que tendríamos que asignar cada año son 140,000 millones de pesos. Por eso el tema es de una gran relevancia. Nuevamente, ¿en dónde queremos poner el dinero?
¿Lo queremos seguir perdiendo en Pemex o lo queremos poder en agua, en salud, en educación? Gracias. Gerardo Cedillo, Radio 1000. Gracias. Candidata, yo te quiero preguntar dos asuntos. En digamos, la discursiva de tu campaña manejas dos conceptos, el miedo y la falta de piso parejo o el tema de la elección de Estado. Yo te quiero preguntar si eso lo evaluaron al interior de la campaña como algo que les puede rendir frutos o no lo ven ustedes como una situación que incluso puede desalentar a la población al ver que pues, la elección ya está perdida, si lo ves desde el punto de vista de que el gobierno pues, tiene toda la lana y la campaña oficial pues, está con todo el dinero. Es decir, ahí yo quisiera que hicieras una evaluación de estos dos conceptos, por qué los manejas y si no sientes que desalienta a la población esto. No, al contrario, la gente se está subiendo cada vez más a la campaña, porque lo primero que tenemos que es apelarle a la gente es que deje de tener miedo. La gente está paralizada por el miedo. Ayer un señor ahí en el evento de Hidalgo se acercó, bueno, dos señores me lloraron, el de la parada que hicimos por la impotencia de que su esposa no tiene los medicamentos, y él me dijo que está cansado de la desigualdad, así me lo dijo. Estoy cansado de que tengamos tanta pobreza que no podemos tener los medicamentos para que mi esposa esté bien. Su esposa estaba en silla de ruedas. Y luego se me acercó otro señor que también lloró en la valla y me contó que sus dos hijos son operadores de tráiler y que vive con miedo de que los asalten en las carreteras. Y él me dijo, por favor, haga algo. Ya estoy cansado de tener esta angustia cuando mis hijos se van a las carreteras. Entonces, tú imagínate las familias, son 3 millones de operadores en el país. Ya no solo los asaltan, los matan. Las familias que no tienen un medicamento como el señor, el miedo que tiene de que su esposa se muera y que no pueda hacer nada. Por eso yo lo que quiero es que la gente deje de tener miedo a enfermarse, porque va a tener una presidenta que sí lo va a atender. Que deje de tener miedo a salir a trabajar, porque va a tener una presidenta que va a cuidar a sus familias en las carreteras. Que dejen de tener miedo a abrir su negocio, porque sí voy a atacar a los extorsionadores. Sí, es una reflexión de hay miedo, porque sí hay miedo. Ustedes como periodistas también tienen miedo, a veces de tener libertad de expresión y que les llamen de presidencia y se hagan en la mañanera y los despidan de su trabajo. Es la verdad, existe ese miedo y eso pues daña, atenta contra la libertad de expresión. Yo lo que les diría es, el miedo está, el miedo a enfermarte, el miedo a salir a la calle, el miedo a emprender. Los científicos los oyeron, o sea, cómo fueron perseguidos como científicos por pensar distinto al gobierno y por no aceptar las ocurrencias criminales. Al contrario, yo creo que toda esta gente, las madres buscadoras, mi querida Ceci está perdiendo el miedo. O sea, la Ceci se fue y se le plantó al presidente con una pala, o sea, y eso yo creo que es algo que va a empezar a animar a muchos mexicanos a decir perdamos el miedo. Y eso es lo que yo quiero decirle a los mexicanos y se los dije a los empresarios. Dejen de tener miedo, porque todo el mundo, porque el presidente es lo que ha hecho meter miedo para que la gente se paralice. Entonces, si logramos que la gente supere el miedo, que lo estamos logrando, en que en Fresnillo salieran en la noche, vencieron su miedo, fue más fuerte sus ganas de vivir seguros que su miedo. Y la segunda, al contrario, cuando la gente vea que el gobierno, que Sheinbaum tiene tantos millones, se va a subir y se va a seguir subiendo a la campaña. Ustedes han visto cómo la gente hace sus cartones. Yo no les puedo dar mantas, pero ellos hacen sus cartones. Ellos mandan a hacer sus playeras. Ellos han hecho sus gorras. Ellos están pintando los coches. Eso me pasó en Hidalgo. Yo ya enfrenté una elección de Estado en Hidalgo. Y en Hidalgo, las encuestadoras, faltando una semana, me ponían 17 puntos abajo. Otras 30. Y perdí por 3 puntos. Entonces, lo que pasó en Hidalgo, pues sí, permeó, pero afortunadamente la gente ya no le está haciendo caso a esas encuestas que más bien son pagadas y son propaganda, sino que está diciendo, depende de nosotros. Con que cada uno
de 5 que votaron por Morena, se venga para acá, las madres buscadoras, los papás con niños con cáncer, los operadores de camión, los maestros que ven cómo la educación de sus alumnos está siendo realmente de mala calidad, las personas que no les dan la consulta en el Seguro Social, todos estos que están dolidos, enojados con el gobierno, pues seguramente vamos a ganar, porque pues ya tenemos 20 millones en el 21, Morena tuvo 21 millones, pues vamos por esos que faltan, esos a los que yo estoy convenciendo, es a los que yo les estoy diciendo dejen de tener miedo y ayúdenme a nivelar el piso. ¿Y cómo me están ayudando? Haciendo la propaganda, pintando su barda, promoviendo. Hay un montón de WhatsApp que yo no pago a favor de mi campaña. O sea, lo que tú le apuestas es a que la gente no se paralice por el miedo. Esa sería la idea, porque si no pareciera que a lo que estás llamando pues es un voto del miedo, a lo que le llaman voto del miedo. No. Que la gente deje de tener miedo porque va a tener una presidenta que los va a cuidar. Gracias. La otra va a seguir que la gente esté encerrada en Fresnillo, la otra va a seguir que le sigan cobrando piso, la otra va a seguir con los abrazos a los delincuentes. Leticia Alcántara, Mega Noticias. Gracias. Buenos días, candidata. Algunos tomaron el mensaje de hace unos días a los empresarios en el sentido de llamarlos a que, pues, que convenzan a las personas en votar a favor con usted como un acto de desesperación. Yo le quiero preguntar, candidata, ¿de qué manera puede uno convencer a esos 10 o a esos otros 20 millones que nos faltan? ¿Cómo los convenzo de que voten por usted? Bueno, un poco los empresarios, yo no digo que le tenga que decir a sus empleados, vas y votas por Xóchitl, eso está mal, pero sí pueden hacer un acto reflexivo de cómo ellos han sido víctimas de la extorsión, de la delincuencia, como los propios conductores. Estaba yo con los operadores, estaba con los empresarios de Coparmex. ¿Por qué lo dije? Porque el documento que me entrega Coparmex es un documento donde dice que hay problemas con la inseguridad, ¿no? Me dice que hay problemas con la transparencia, me dice que hay problemas con la democracia, me dice que hay problemas con la educación, me dice que hay problemas con la salud, que hay problemas con la infraestructura. De verdad, si leen el documento, el diagnóstico es que tenemos abandonado, y es cierto, lo que dicen es cierto, porque lo viven los de la Canacar, lo viven los pequeños comerciantes con la extorsión, con el cobro de piso. O sea, apenas acaban de liberar a unas polleras en el Estado de México y mataron 2 en Temisco. Cuando tú ya matas a una mujer que vende pollo, ¿cuánto te puede dar una mujer que vende pollo? ¿100 pesos? ¿200 pesos? ¿Tu vida vale 200 pesos? Entonces, lo que yo les digo es un voto reflexionado. Que la gente sepa, de entrada, que les digan que yo no voy a quitar los programas sociales. Porque la bocina del presidente es una bocina tan poderosa que ustedes repiten porque pues, es su trabajo, no lo hacen por mala onda, pero el presidente dijo una mentira, que yo quería quitar los programas sociales. Y esa es la mentira que más se ha repetido. ¿Quién me puede ayudar a decir los empresarios, decirle a sus empleados? De entrada, que sepan que yo no voy a quitar programas sociales, que bajen mi mensaje, que van a regresar las estancias infantiles para que las mujeres puedan regresar a trabajar, que van a regresar a las escuelas de tiempo completo para que sus hijos no estén a merced. Eso sí se puede hacer, sí se puede duplicar el mensaje. No están acostumbrados a una mujer clara, directa, frontal, están acostumbrados a una mujer que todo el tiempo se esconde, ¿no? Yo no sé cómo sea cubrir a Sheinbaum, no sé, pero comparen cómo es cubrir a Sheinbaum y comparen cómo es cubrirme a mí, comparen, cúbranos a las dos y aquí van a encontrar una mujer transparente, frontal, clara. Ahí vi que hasta sacaron lo que traía en mi bolsa ayer en el camión que me puse a limpiar mi bolsa. Esa soy yo, esa soy yo. Esa que ven ahí soy yo, no tengo enredos en la vida. Y si le digo a los empresarios eso es porque lo siento. Y no es un acto de debilidad. Porque en corto me dicen, no, sí, te queremos ayudar. No, sí, tienes razón. Pero en público se esconden. No, yo me la estoy jugando, yo estoy dando la cara, yo estoy aquí enfrentando al poderoso. O sea, otra vez, muchos tienen miedo. Y al ciudadano de pie, ¿cómo le dirías que convenza al otro? Ahí van, están convenciendo.
me encuentro en el aeropuerto, me encuentro en la calle gente y me dice, yo estoy convenciendo a mi familia. Con que uno de la familia esté convencido y convenza a toda su familia, con eso me conformo. Ok. Porque me han hecho ver con las redes sociales de Morena, que por cierto, eso no lo dicen, tienen 300 portales y ustedes saben quiénes son. ¿Quién son esos youtuberos que cobran en presidencia? ¿Y cómo les meten lana en efectivo para que publiquen notas en mi contra? Los moneros, gente que está al servicio de ellos. Esta caricatura que hicieron mía ofensiva, a mí me tiene sin cuidado. A mí ya desde hace tiempo me dejó de ofender muchas cosas, porque yo sí sé quién soy, yo sí sé de dónde vengo. Y eso pues, no me importa que se burlen de mi origen, que se burlen de lo que quieran, pero eso lo han penetrado abajo de una manera con demasiado dinero, diría yo, porque el dinero sí está en las redes sociales de alternas de Morena. Ahí ojalá hiciera una investigación del presidente de cómo los chats desde Jesús Ramírez se desdoblan en instrucciones a miles de chats que tienen operando a favor de ellos. Y preguntarte, el candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maynés, propuso que, bueno, ustedes están asistiendo a muchos foros donde se emiten muchas propuestas. Él propone que las propuestas más valiosas y en las que pudieran coincidir los tres candidatos se conjuguen en una especie de decálogo que pueda llevarse a un acuerdo y que quien gane la presidencia pues pudiera retomar esas propuestas en favor del pueblo y que las haga una realidad. ¿Tú cómo ves esta propuesta? La verdad es que Sheinbaum nunca va a ir. Entonces, tenemos que estar los tres. Interesante, pero él sabe que Sheinbaum no va a ir. Y él, pues, en el fondo, va a hacer una campaña de apoyo a Sheinbaum, y si no, lo van a ver en el debate. Van a ver a quién va a ir a madrear y a quién va a ir a apoyar. Gracias. Héctor Figueroa, imagen. Sí, buenos días. Buenos días. En los años anteriores, las elecciones anteriores, era el ejército el que custodiaba los paquetes electorales, transportaba los paquetes electorales a los distritos electorales y a las casillas. En esta ocasión, esta tarea va a desempeñarse básicamente por la Guardia Nacional, aunque también va a participar el ejército, la Marina, y en el caso de Chiapas particularmente hay zonas donde va a ser la Policía Estatal de Chiapas la que lleve los paquetes electorales. ¿Esto a usted le da certeza, garantía de que van a ser bien cuidados los paquetes electorales al entrar a otras instancias como la Guardia Nacional o la Policía Local de Chiapas? Conozco bastante bien las zonas rurales. De hecho, yo me acuerdo que en mi pueblo los paquetes se metían a la casa del cacique y ahí salían ya los ganadores, ¿no? Creo que ya no estamos en esos extremos en algunos pueblos más urbanos, pero en algunos pueblos súper alejados, seguramente eso va a suceder. El manipuleo de la elección en algunos estados, así existe, así son los caciques locales que siguen operando. Ahí lo único que tenemos que es garantizar que nosotros los partidos tengamos la capacidad de tener representación ahí. Es la única manera de evitarlo. Pero la tentación de rellenar urnas sigue existiendo. Y recuerden que muchos de esos operadores pues, ahora están en Morena. Todos esos mapaches pues, nomás se cambiaron de partido. ¿No se viola la ley al quitar facultades al ejército para estas paquetes electorales? Yo ahí sí prefiero que la siguiente te conteste porque aquí está el abogado y que me diga, porque ahí sí de abogada sí no le hallo. Si la ley establece que sea el ejército, entonces prefiero brincarme la pregunta y no contestar una tarugada. Gracias. Néstor Jiménez, La Jornada. Buenos días. Retomando un poco el tema de Vox que preguntaban hace un momento, ¿ya te informaron de este apoyo que te daba este partido? Ya hace un momento comentabas que con ellos ni a la esquina decías, pero ¿te informaron de este apoyo que están planteando desde España, desde este partido? Y también, dado que ya pues rechazabas pues alguna vinculación o algún respaldo de ellos, o por lo menos recibirlo, ¿le pedirás a los partidos que
te impulsan igualmente no hacer un vínculo con este partido? Principalmente lo pregunto por el PAN, porque hace un par de años fue conocido un acercamiento del partido. ¿Y a poco en me el viste en Senado. esa reunión a mí? No, pero… No, pues no, porque yo pinto mi raya clarita, clarita, no me ando con rodeos. Yo se los dije al grupo parlamentario, yo no voy a esa reunión, no comparto nada con ese partido, no tengo ninguna visión positiva. Pero aquí pasan de que soy trotskista espantosa, de izquierda, a que soy ultraderecha. Pónganse de acuerdo, ¿por dónde me quieren atacar? O sea, cuando le convenía a la derecha, ultraderecha, que estaba impulsando un candidato, pues era yo la trotskista, era el espanto de izquierdosa, ¿no? Y ahora cuando me quieren atacar, me quieren acusar de derechista, no soy ni una ni la otra. No soy una mujer de derecha, no soy una mujer radical en nada, soy una mujer que es capaz de hacer inclusión. No voy a ir con Vox a ningún lado, no. Pero el acercamiento sí lo hubo por parte del No lo PAN. hay, no existe, no los he visto nunca en mi vida. No me han planteado nada, no existe ese planteamiento, se lo inventan. Se lo elucubran, no sé si se echan una mota a alguien y entonces escribe y dice, Xóchitl está vinculada. No, no existe, de verdad, no existe, no, ni los conozco, con eso te digo todo. No los he visto nunca en mi vida. Insistir nada más, a lo mejor en lo personal tú no has tenido algún acercamiento, el PAN fue notorio, fue conocido que sí lo hubo en el Senado hace un par de Pero años. eso no quiere decir que haya habido apoyos. O sea, en el Senado no recibimos ningún tipo de apoyo de Vox. Visitaron, se reunieron como se reúne cualquier partido político. Yo decidí que no me iba a reunir con nadie, pero eso no quiere decir que haya apoyos de algo. No, no lo hay. Te digo que es más fácil que lleguen con Morena, porque ellos sí tienen una ala bastante derechosa. Nada más por último preguntarte acerca de lo que comentabas también de los apoyos de los partidos políticos del PAN, del PRI, del PRD. ¿Sientes que ha habido poco apoyo, que es insuficiente lo que te han dado para esta campaña, sobre todo porque lo has comentado ya en diversas ocasiones, no es suficiente para los espectaculares? No tenemos los millones de Morena. La que tiene cientos de millones es Morena. Vean las participaciones. Morena tiene más de 2,000 millones de pesos. O sea, Sheinbaum tiene toda la lana del mundo para hacer campaña política. Esa es la realidad. Los partidos que me están apoyando tienen la mitad del apoyo que tiene Morena. Entonces, dentro de su capacidad, me apoyan lo más que puedan. Y ahora resulta que Sheinbaum gasta menos que yo. Hay eventos que ni siquiera reporta. Yo nunca vi el evento que tuvo en la Ciudad de México, en la Arena Ciudad de México. O sea, que se gastó 30 millones de pesos. Prefirió pagar la multa de casi 40 millones de pesos con tal de no reportar lo que gasta. Así es que no te extraña que su multa después de la elección pues sea de 1,000 millones o 2,000 millones de pesos, porque no van a reportar lo que gastan, porque son tramposos. Entonces, la lana está del lado de Morena. Yo tengo la que puedo tener a la medida de los partidos, pero sí hay que partir de que los partidos tienen mucho menos recursos que Morena. Y esa es la realidad. Y no hay que ponernos tristes ni enojados. Por eso los ciudadanos tienen que ponerse las pilas. Los que me ayudan tienen que salir a la calle. Yo no les puedo pagar los miles de pesos que les paga Morena. O sea, los de la oligarquía son los de Morena. Acábenlo de entender, de verdad. Gracias, Carlos Cordero Cuadrantín. Candidata de este lado. Buenos días. Preguntarle, mi tema es sobre los delitos electorales. El PAN en el Senado denunció el mapacheo electoral de los servidores de la Nación, cerca de 20,000 servidores de la Nación. Entonces, preguntarle, usted tiene un equipo jurídico que le apoya. ¿Han documentado o están documentando casos de posibles delitos de comisión de delitos electorales? ¿O están en eso? Y que nos pueda compartir cómo van en estos días de campaña, por favor. La verdad de las cosas es que quien nos puede ayudar muchísimo a documentar estos casos son los candidatos a alcaldes, los candidatos a diputados locales. Ellos todavía no salen, porque realmente es el que conoce a la señora. Lo que sí sabemos, y eso sí está documentado, es que los servidores de la Nación van casa por casa diciéndole a la gente que la pensión de adultos mayores, que la beca, se las manda el presidente Andrés Manuel López Obrador, como si él la sacara de su bolsa.
No les hacen ver que es un derecho constitucional, no les hacen ver que es un apoyo que sale del erario público. Entonces a la gente le crean una especie de agradecimiento al presidente y sí les hacen sentir que se los van a quitar, porque me lo dice la gente. Así como le decían al presidente Andrés Manuel cuando era humilde, cuando andaba en la calle, cuando no andaba en su palacio, pues ya así ando yo, así ando en la calle, platicando con la gente me cuenta todas las cosas que Morena está haciendo para amenazarlo. Pero hay gente que le puede más su miedo a seguir viviendo inseguro, hay gente que le puede más su enfermo abandonado que la amenaza de Morena. Y esa es la gente que el 2 de junio le va a mandar una lección a Morena, porque han usado la pobreza en su beneficio. Han usado a los pobres, y lo dijo el presidente claramente, que por eso odiaba a la clase media, porque los pobres son agradecidos. Claro, si no hay empleo, si abandonan al campo, si tienes que comprar medicinas porque no hay, pues agarras esa lanita por lo menos para tener el medicamento de la diabetes. O sea, están usando la necesidad de la gente para lucrar. Morena es peor que todo lo que antes se quejó. Gracias. Andro Aguilar, Animal Político. Hola, buenos días, Xóchitl. Yo quisiera preguntarle, ya había comentado un poco sobre los cambios dentro de su campaña, dentro de su equipo. Me gustaría ver si pudiera ampliarnos cuáles serán específicamente las funciones en la coordinación, aprovechando que están presentes tanto Mats Cortázar como el diputado Santiago Krill. ¿Quién se hace cargo de qué en esta coordinación, por favor? Está clarísimo que Santiago Krill es el coordinador general de la campaña, eso está clarísimo. Eso nunca ha estado en duda y yo le agradezco que esté aquí. ¿Qué reorganizamos? Reorganizamos la parte de comunicación, porque estaba comunicación social, estaba redes, estaba mensaje y estaba spots. Y entonces de repente, pues redes no traía el mismo mensaje que yo traía en la campaña, los spots pues no estaban respondiendo a la estrategia que traíamos. Entonces hay un responsable que es Max para que todo eso fluya y está totalmente hablado, dialogado con Santiago, lo platicamos el martes pasado en Vancomer, no, sí en la Expo Vancomer nos vimos. Entonces, que haya alguien que quiera sacar de contexto, chismear, filtrar en mala leche, pues de una vez le digo que conmigo eso no va. Yo soy una mujer otra vez clara, frontal, y así está organizada la campaña y estamos muy enfocados a trabajar. Sigue el área de Moreira, sigue el área de operativa, sigue el área de alianzas, o sea, Maggie Fisher, Kenia López Rabadán, cada quien trae su chamba. Lo único que reorganizamos en una vicecoordinación pues es la parte de estrategia y comunicación. Con estos cambios, ¿cuál es la expectativa, Xóchitl? ¿Qué es lo que espera usted? Pues que sea más, no tanto porque afuera fuera un desastre, pero adentro nos tardábamos en sacar tweets a veces. A veces pues un tweet que debe salir en 10 minutos, pues a veces pasaba como por 20 filtros. Entonces ahora ya hay una certeza de quién es el responsable y las cosas tienen que suceder. Gracias. Y obviamente Santiago está viendo muchas otras cosas. Santiago no puede estar aquí en el día a día de la operación, del tuit, de la lona, ¿no? Cada quien tiene sus funciones. Él tiene una reunión de coordinación con todos, más general y no tanto de lo operativo específico. Rafa Montes, Milenio. Gracias, candidata. Buenos días todavía. Solo preguntarle del tema de la propuesta del agua, mencionó que el presupuesto que se tendría que destinar desde el gobierno federal para poder reactivar y llevar a cabo todo lo que usted propuso es de alrededor de 140,000 millones de pesos. ¿Ese sería el presupuesto que usted estaría proponiendo destinar para todo lo que usted acaba de anunciar? Yo estaría proponiendo una coinversión público-privada. En algunos proyectos tendría que haber participación del sector privado. El gobierno no tiene los recursos suficientes, pero creo que si buscamos mecanismos de transparencia claros, directos, la iniciativa privada estaría muy interesada en participar en ese tipo de proyectos, porque además nos surgen. Se nos puede hacer una guerra del agua, ahí sigue. Vimos lo que pasó en Monterrey, cuando las familias desesperadas tomaban las pipas como rehenes y se las llevaban a su casa. O
O sea, cuando la gente siente la desesperación, que no tienes agua para lavarte, cocinar, bañarte, se puede dar una crisis tremenda. Entonces, se pasaron 6 años sin que este gobierno atendiera la crisis. Este gobierno, Sheinbaum, no hizo nada para resolver el tema del agua en la ciudad. Estuvo pateando el bote, pensando en el milagro de que iba a llover. No, este año sí llueve, no, este sí cae la lluvia, pasó otro año, y pues no puedes ir suplicando la lluvia. Pues la verdad es que eso ya va a ser una realidad. Entonces, sí hablo de una inversión público-privada, y lo digo claramente, y no es privatizar el agua ya la tiene privatizado Morena. Morena tiene privatizada el agua porque la gente tiene que pagar 1,000, 2,000, 3,000 o 4,000 pesos por una pipa. Eso es privatizar el agua. Y también preguntarle, hoy Milenio publica en su nota de 8 columnas este programa social de apoyo a los venezolanos para regresarlos a su país, dándoles una tarjeta con apoyo de alrededor de $110,000, algo así, $110. ¿Qué opina usted de este apoyo que se está dando tanto a los venezolanos para regresarlos a su país como a otros migrantes de Centroamérica por parte del gobierno federal? Gracias. Como dice el dicho, farol de la calle, oscuridad de tu casa. Pues la verdad de las cosas es que apoyar al régimen de Maduro me parece inaceptable. Maduro expulsa 7.7 millones de venezolanos que tenían empleo, que tenían vida, que tenían un proyecto en Venezuela, y con sus políticas de autoritarismo, con sus políticas de alianza con el ejército, con todo lo que pasó en Venezuela, los venezolanos han tenido que salir a buscar una mejor vida. Por supuesto que toda mi solidaridad con el pueblo de Venezuela, pero me parece lamentable que el gobierno, ayer mismo en Tulancingo una señora se me acercó para decirme, no tengo para comer hoy. Mi esposo está enfermo, yo estaba enferma, me levanté para venirla a ver y decirle lo que me está pasando, y la señora lloraba. No tenía para comer. Hay gente en México que no tiene para pasar el día. ¿Por qué el presidente no se preocupa por ellos? Hay 400,000 personas que subieron en la pobreza extrema. Hay 25 millones de recetas que no se surtieron. O sea, de verdad, cuando nuestro pueblo sufre y que el presidente sea insensible al dolor de la gente en México que sufre, pues yo simplemente le daré prioridad a los más pobres de México, que sí los conozco, a diferencia de Sheinbaum, que seguramente ella no está en los municipios, pues pobres, digo, a lo mejor va a ser un mitin ahora, pero yo estuve en Cochoapan, dormí en Cochoapan, en Metlatoner, en Coicoyán de las Flores, en San Juan Petlapa, en esos municipios, los pobres, yo he estado ahí trabajando al lado de la gente y sé exactamente lo que necesitan, y me parece lamentable que el presidente pues atienda a otras personas. Debería de exigirle a Maduro que les dé ese dinero a los venezolanos. Así lo quisiera ver. Así como se pone contra la oposición, se ponga contra Maduro, pero pues creo que se le tiene miedo. Muchísimas gracias, muy buen día para todos. ¿Listo? ¿Y la canción? Ay, sí.